Bueno, vamos entonces a dar inicio con la clase de el taller de genética mendeliana. Este taller es muy importante porque recordemos que estamos trabajando en errores innatos del metabolismo, ¿cierto? La mayoría de las enfermedades genéticas, de las enfermedades huérfanas, y sobre todo de los errores innatos del metabolismo, tiene una genética mendeliana. Hoy vamos a entender qué es eso, ¿cierto? Y vamos a hacer como una práctica de casos. Entonces necesito por favor que los que están aquí participen. Eh, bueno, participen, pues ya les voy a ir diciendo cómo, ¿cierto? No importa, no les dé pena, no importa que se equivoquen, no importa que no sepan nada, no importa. Porque parte de lo que quiero entrenarlos es para que ustedes cuando estén en su consultorio, sobre todo de medicina general, así no sean genetistas, cuando estén haciendo su rural o cuando estén trabajando en sus municipios o lugares, sobre todo que no son ciudades, pues puedan hacer algún tipo de asesoría genética, ¿cierto? Cuando les llegue caso de doctor, es que nosotros tenemos tal enfermedad para tener hijos. Entonces, que ustedes queden como en la capacidad de hacer eso, ¿cierto? Ese es el objetivo del taller. Entonces, voy a empezar a transmitir el pizarrón. Vamos a ver si nos funciona. Si no, vamos a ver. Si no, me toca un PPT. Porque a veces la pizarra no funciona muy bien. Bueno, vamos a ver. Digo, pues la pizarra ay. Bueno. Ustedes están viendo. Ah, es que no he compartido la pantalla. Bueno. Voy a dejar de compartir la cámara y voy a empezar a compartir la pantalla, ¿vale? Bueno, vamos a ver si nos funciona bien. ¿Lo están viendo? Sí, profe. Muy bien. Vamos a empezar. Entonces, ahí está como muy grande esto. A ver. Ay, no. Vamos a ponerlo bien chiquitito. Ay, bueno. Ah, no está bien. Entonces, este es el taller de genética mendeliana. Los que están aquí presentes. Mendeliana. Los que están aquí, Ah, pero espérate un momentico, no. Ya me acordé por qué es que lo hago en PPT. Voy a volver a salir porque después no nos guarde y para que les quede a ustedes para su, pues para estudiar, ¿cierto? Por ahí viene mi gallina. Déjeme dar clase, pues, niña. Voy a cerrar esto, ¿vale? Muy bien. Vamos entonces a empezar. Me dicen si me están viendo bien. Chicos, Sí, profe, como un Jamboard.
No le entendí bien. ¿Qué? ¿Que sí se está viendo? Sí, profe, una pizarra. Excelente. ¿Y qué está leyendo usted ahí? Taller de genética mendeliana. Excelente. Muy bien. Ay, bendito. A ver, pues Penélope está muy necio. Bueno, entonces vamos a ver el taller de genética mendeliana. ¿Por qué estamos viendo el taller de genética mendeliana? Porque recordemos que estamos en los errores innatos del metabolismo. Entonces recordemos que el 80% de las enfermedades huérfanas o enfermedades raras, ¿cierto? Son genéticas, ¿correcto? Ahora, vamos a hablar una generalidad muy importante y es que en las enfermedades genéticas podríamos establecer dos grupos, ¿cierto? Un grupo que es de genética compleja y un grupo que es de genética mendeliana. Nosotros nos vamos a centrar sobre todo en esta genética mendeliana, que son la mayoría de los errores innatos del metabolismo. Voy a hablar un poquitito de la genética compleja. Entonces, en la genética compleja, ¿cierto? Es una información genética, ¿cierto? Que se pasa de padres a hijos, pero a diferencia de la mendeliana, ¿cierto? Es esa porción genética en cualquiera de sus formas que generalmente se va a expresar por un mecanismo externo. Uno o varios mecanismos externos. O pues incluso cuando decimos externo no es solo fuera de nosotros, sino externos es que no está implícito en el material genético. Es decir, como la alimentación, ¿cierto? Como por ejemplo un evento fortuito. Ya les voy a explicar qué quiere decir eso. Como por ejemplo otras comorbilidades, como por ejemplo la actividad física, por ejemplo. Recuerden, algunas de ellas son eventos epigenéticos. Entonces podemos decir, bueno, y algunas de estas enfermedades no, en su gran mayoría no es monogénica. ¿Qué quiere decir eso? Que no es solamente una porción de un gen o una parte del material genético, sino que son varias partes las que están implicadas para que se desarrolle el fenotipo. Ahorita vamos a ir, en esta clase vamos a ir describiendo algunos conceptos que de pronto no son familiares para ustedes. No sé si la mayoría de los que están aquí ya han visto el curso de genética, ¿cierto? Se supone que ahí pues debieron haberles enseñado toda esa terminología y que yo les recomiendo que hoy en día
ustedes la tengan, porque pues ustedes ya van a ser unos profesionales de la salud, unos médicos que están en esta era donde los conceptos genéticos van a ser el pan de cada día de ustedes. Bueno, entonces vamos a poner un ejemplo. Esperen un momentico. Voy a colocar, ay caramba, voy a colocar otras diapositivas. Bueno, entonces, por ejemplo, de la genética, ay, qué necio, de la genética entonces compleja, voy a poner un ejemplo que es muy ilustrativo, y es, por ejemplo, el trastorno afectivo bipolar. Entonces, ¿por qué es de genética compleja? Porque, bueno, primero que todo, todavía incluso se están haciendo estudios sobre toda la información genética, los factores químicos, bioquímicos, hormonales. Es una enfermedad psiquiátrica, ¿cierto? Más o menos el 5% de la población mundial tiene esta enfermedad, o sea, es bien frecuente. eh, el TAP, ¿cierto? En español le decimos TAP, trastorno afectivo bipolar. Entonces es una enfermedad, como les digo, psiquiátrica, donde básicamente la enfermedad es una enfermedad que está relacionado con, los estados del ánimo. Con los estados del ánimo. Entonces, por ejemplo, ¿cierto? Vamos a hacer aquí una pequeña gráfica para ilustrarles. Seguramente que muchos de ustedes conocen esta enfermedad que hoy en día es tan frecuente y tanto se habla. Entonces, nosotros normalmente tenemos el ánimo de esta manera, ¿cierto? A veces estamos alegres, a veces no nos importa nada, a veces estamos tristes, y la vida se pasa así, ¿cierto? Pero en el trastorno afectivo bipolar, el comportamiento es diferente, ¿cierto? Los pacientes pasan de un estado de una euforia, generalmente manifestado con una manía, y caen súbitamente en una depresión, a unos estados depresivos tan graves como, por ejemplo, llegar incluso a ideaciones suicidas o incluso hacerlo. Y a veces cambian rápidamente de la manía a la depresión. Pueden hacer estos picos así, ¿cierto? Generalmente cuando ellos están con un tratamiento farmacológico, ¿cierto? A veces logran mantener su estado de ánimo en un plató cercano a lo normal. A veces por algunas situaciones se ponen alegres, fácilmente caen en tristeza, pero con el medicamento pueden mantenerse más o menos normales. Entonces, básicamente en el trastorno afectivo bipolar, entonces, hasta el momento hay dos tipos de TAP, ¿cierto? El tipo 1 y el tipo 2, ¿cierto? Generalmente, esta clasificación se hace de acuerdo a la respuesta al tratamiento. Bueno,
pero no voy a hablar más porque esto no es una clase de psiquiatría. Pero ¿qué sucede? Resulta que estos pacientes o estas personas que tienen esta condición, ¿cierto? Se sabe que en familias donde hay pacientes que tienen la condición de trastorno afectivo bipolar, ¿cierto? Tienen mayor probabilidad de que sus descendientes tengan, el trastorno afectivo bipolar. Ahora, esta es una enfermedad, aquí tenemos que hacer un concepto que vamos a hablar mucho durante la clase en genética, y hay dos conceptos que es el genotipo y el fenotipo. Entonces, el genotipo es aquel rasgo que está en el material genético, ¿cierto? Mutación, variante, una o varias, que van a producir o van a hacer una expresión. En el caso de los errores innatos del metabolismo, la expresión génica de ese genotipo produce, por ejemplo, una deficiencia en una enzima, ¿cierto? Ese es el fenotipo. Bien. Y esa deficiencia de esa enzima se va a traducir en unas manifestaciones clínicas. Bueno, clínicas y de laboratorio. Bueno, resulta que el fenotipo en el trastorno afectivo bipolar, ¿cierto? Entonces son pacientes que nacen completamente normales, no tienen afecciones dismórficas, pues, físicamente, y llega un momento en que por un evento que puede ser, por ejemplo, por eso se puede presentar en cualquier época de la vida. Puede ser en niños, en adolescentes, en jóvenes, en adultos, en ancianos. Y ocurre un evento drástico como por ejemplo la pérdida del empleo. O por ejemplo el primer fracaso amoroso en la juventud o en la adolescencia. Un fracaso amoroso. O por ejemplo, una viudez. O por ejemplo, una pérdida de una mascota, cualquier cosa. Pero también puede ser la alimentación. Disparan la enfermedad, entonces se empiezan a hacer, se empieza a presentar las manifestaciones de la enfermedad, que fue esto que vimos acá. Es decir, el fenotipo, se expresa la enfermedad. Por eso se llama de genética compleja. Hoy en día todavía se están haciendo estudios científicos para entender los factores, por ejemplo, muchas enfermedades neurodegenerativas, muchas enfermedades psiquiátricas pertenecen a la genética compleja, ¿cierto? Y por eso podemos ver pacientes que incluso pierden, por ejemplo, los tipo 1, que pierden contacto con la realidad, ¿cierto? Y para poder, pues se hace una batería de medicamentos para manejar esos estados del ánimo, ¿cierto? Por ejemplo, como el litio, ¿cierto? Benzodiazepinas, bueno, etcétera. Y tenemos entonces, incluso, por ejemplo, hay algo que se ha visto en el trastorno afectivo bipolar, sobre todo en los tipo 2, que ese estado del ánimo está relacionado con los recaptadores celulares de serotonina. ¿Qué significa eso? Que todos nosotros tenemos captadores, ¿cierto? Esto es una célula, y todos tenemos entonces captadores de serotonina. Y nosotros producimos serotonina normalmente, es un neurotransmisor. Entonces, pues está como muy inmunológico, pero es para hacerme entender. Entonces, resulta que esos captadores de serotonina, nosotros tenemos serotonina y
la serotonina es captada por estos receptores. Pues resulta que hay unas personas, imagínense que esto es lo normal, ¿cierto? Pero de estos recaptadores de serotonina, supongamos que un ejemplo pues aquí, hay 5, tienen 20. Entonces, 20 recaptadores de serotonina. Entonces eso se va a traducir en que se disminuye la concentración de serotonina en sangre. Y eso hace que entonces incluso físicamente hay una depresión del sistema nervioso central. En el cerebro se deprime, se pone como una pasita, hay una depresión. Entonces por esa razón muchos de los tipo 2 responden a tratamientos que son mimetizadores de los recaptadores de serotonina, ¿cierto? Por ejemplo, una de las más famosas y que se maneja de manera muy irresponsable, sobre todo por los médicos generales, espero que ustedes no sean así, la famosa fluoxetina. Recordemos que el original es el Prozac. Entonces, ¿qué hace esto? Son moléculas que se parecen y se pegan a la serotonina. Entonces, eso hace que aquí es que se aumentan. Hacen que estén los niveles adecuados de serotonina en sangre. ¿Listo? Entonces, como ustedes ven, hay una heterogeneidad en el fenotipo, en las manifestaciones clínicas. Eso es muy típico de la genética compleja, de las enfermedades relacionadas con la genética compleja. Ahora sí vamos a empezar la clase. Vamos a ver un poquito de introducción de lo que significa la genética mendeliana. ¿Alguien tiene idea qué significa la genética mendeliana? Si nadie sabe, simplemente digan no sé. Ay, caramba, alguien creo que está escribiendo. Si tienes micrófono. Hola, profe, ¿me escucha? Sí. Bueno. Profe, la genética mendeliana son, bueno, lo que le dicen también las leyes de Mendel, son unas reglas que se basan en la investigación de un cura en cuanto a la descendencia y la herencia genética de rasgos genéticos, que bien sean dominantes o recesivos. Muy bien. Excelente. Recesivos realmente son dominantes, recesivos o ligados al cromosoma X o Y, ¿cierto? Al cromosoma, pongámoslo a cromosomas sexuales, ¿cierto? Muy bien, exactamente, eso es. La genética mendeliana es una genética, vamos a poner esto que es lo que nos dijeron ustedes, es la genética que desarrolló Gregorio Mendel. Gregorio Mendel, evidentemente, como dijo el compañero, fue un cura, un padre católico, ¿cierto? Que fue castigado. Era un cura muy espabilado, que sabía mucho. Entonces lo castigaron y lo colocaron en una iglesita. Y en esa iglesita él tenía un jardín, y en ese jardín entonces él empezó a sembrar guisantes. Los guisantes no es como los guisantes que nosotros conocemos, sino que en Europa son como unas habichuelitas, son como así, pero son planas, ¿cierto? Esos guisantes entonces habían flores de colores amarillas, amarillas, blancas, verdes, ¿cierto? Y semillas rugosas y semillas lisas. Entonces este señor lo que empezó fue a hacer cruces entre estas plantitas, y con eso
desarrolló en 1886 aproximadamente, desarrolló las leyes de Mendel. Como dijo el compañero, las leyes de Mendel. Pues resulta que estas leyes de Mendel, cuando él las expuso, fueron pifiadas y silbadas por la sociedad científica de la época, para que vean ustedes cómo es la ciencia. Mendel se murió y él no sabe que es famoso. Hoy en día, la genética, parte de los rasgos genéticos de las enfermedades están basadas en las leyes mendelianas, en las leyes que desarrolló Mendel. Nosotros aquí no vamos a ver las leyes de Mendel, sino que vamos a ver en este taller la aplicación clínica de las leyes de Mendel. La aplicación clínica. La aplicación clínica de estas leyes. Entonces, esa aplicación está en que los rasgos, ¿cierto? No vamos a nombrar la primera, segunda, tercera para que no sea tan aburrido para ustedes, aunque les cuento que es fascinante. Pero, evidentemente, tenemos un tipo de herencia que es autosómico, y ese autosómico, que ya voy a explicar qué es, puede ser dominante, puede ser recesivo, puede ser ligado al sexo. Entonces, ¿por qué se llama autosómico? Porque ustedes saben, y no sé si hicieron taller de la cebolla en biología de la célula o en genética, no sé qué habrán hecho, pero por ejemplo, ustedes y yo estamos aquí porque permanentemente, más o menos cada 8 días, nosotros somos una persona nueva. ¿Por qué? Porque las células de los tejidos, de los órganos, permanentemente se están replicando, se están reproduciendo, ¿cierto? Es decir, ellas mismas por mitosis se dividen, y a partir de una célula vamos a tener 2 células hijas, ¿cierto? Diferente al tipo de herencia o células germinales. En las germinales, ¿cierto? Nosotros tenemos células germinales. ¿Alguien sabe cuáles células germinales tenemos? Las del cabello, ¿no? Sí, muy bien, buen ejemplo. ¿Qué otro ejemplo? Las de la médula ósea. La ósea, muy bien. Y otras muy importantes. Los espermatozoides, los oocitos, o sea, lo que llaman vulgarmente óvulos, pero en realidad se llama oocito, ¿cierto? Por esa razón, ¿cierto? Los espermatozoides y los oocitos, ¿cierto? Cuando hayan la genoteca, es decir, en la espermateca, es decir, donde se producen los espermatozoides, o en los oocitos, donde se producen los óvulos, ¿cierto? El óvulo es el que va a ser fecundado, ¿cierto? Ellos no tienen la misma información genética cuando sale, es decir, un espermatozoide tiene N información y el oocito tiene N información, es decir, son haploides. Mientras que nuestras células son 2N. Por eso tienen la capacidad de dividirse, ¿cierto? Y generar hijas 2N, que fue lo que vieron con la cebolla cuando ocurre las diferentes fases, ¿cierto?
anafase, metafase, bueno, del ciclo celular. Correcto. Entonces, en los autosómicos tienen la posibilidad de ellas por señales químicas de dividirse, ¿cierto? Y proliferar los tejidos. Ustedes saben que, por ejemplo, en la piel, el 80% del polvo, ¿cierto? Del polvo son células epiteliales que se nos van cayendo, nosotros vamos escamando. Entonces, estamos constantemente produciendo nuevas células. Muy bien, vamos para la siguiente. Entonces, resulta, vamos a centrarnos ya específicamente a los tipos de herencia mendeliana. Y la manera de aprender y la manera de que vamos a repasar, porque muy seguramente muchos de ustedes ya saben, a repasar la genética va a ser con ejemplos, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a hacer un cuadrito donde vamos a ir haciendo como una especie de diccionario, ¿cierto? De las palabras que vamos a usar para entender esa genética. Entonces, cuando vamos a empezar a hacer los cruces, ¿cierto? Hay como cierta jerga, cierta vocabulario que vamos a estar mencionando y lo vamos a ir, en la medida en que vamos desarrollando, lo vamos a ir llenando acá. Entonces vamos a empezar a hablar de la genética de la herencia. Voy a empezar con la autosómica recesiva. Autosómica recesiva. Entonces, resulta que para nosotros poder identificar eso, entonces vamos a hablar de rasgos. Esos rasgos traducidos genéticamente hablando, nosotros tenemos alelos que pueden ser recesivos o pueden ser dominantes. Entonces, los alelos recesivos los vamos a denominar con minúscula y los alelos dominantes con mayúscula. Eso es simplemente pues como una metodología para entender eso, ¿cierto? Se puede utilizar cualquier letra del alfabeto, ¿cierto? Generalmente empezamos pues con A, B, lo que sea, puede ser cualquiera. De tal manera que un alelo dominante sería con la A, si utilizamos la A, sería la A minúscula es recesiva y la A mayúscula sería dominante. Muy bien. Entonces, en la herencia autosómica recesiva, ¿qué recuerdan ustedes? ¿Cuál es la característica para que el fenotipo, cómo tiene que ser el genotipo? Genotipo, para que el fenotipo se exprese. No, voy a borrar esto de acá. No sé si me entendieron la pregunta. De pronto es un poco compleja. Profe, ¿la puede repetir? Sí. Cuando una enfermedad, una patología, un rasgo tiene una herencia autosómica recesiva, ¿cómo debe ser el genotipo
y el fenotipo para nosotros decir que es autosómica recesiva? Profe, debería ser un genotipo como negativo. Pues genotipo es como la persona, como lo veo, psicosomático, y el fenotipo es como aparece ¿cómo es? En la lectura de los genes, ¿no? Está tibiecito, pero no importa, eso es lo que necesitamos ver. No se preocupen que eso es normal. La mayoría no tienen claro eso. Entonces miren, el genotipo en la autosómica recesiva tiene que ser de la siguiente manera. El genotipo, ¿cierto? En el genotipo recesivo, recordemos, voy a poner aquí genotipo y fenotipo. Recordemos lo que acabamos de decir, que para que nosotros tengamos esas células que tienen una herencia, una genética autónoma, que ella misma se pueda replicar, entonces necesitamos que un rasgo sea heredado de uno de los padres, de la madre, y otro rasgo del padre. Aquí vamos a empezar a incluir algo que va a ser utilizado en las genealogías, pero que vamos para poder explicar lo del genotipo y genotipo. Entonces, los círculos van a representar las hembras y los cuadrados van a representar los machos. Los rombos van a significar cuando el sexo no pudo ser definido, y cuando tenemos un fallecido, le vamos a colocar, por ejemplo, si es un macho, una cruz, y si es una hembra, una cruz, ¿cierto? Bueno, eso ahorita lo vemos cuando veamos la genealogía. Pero entonces, aquí, ¿cierto? Necesitamos un rasgo que sea heredado del padre y un rasgo que sea heredado de la madre. Voy a borrar esto porque aquí no le vamos a poner sexo, porque es autosómico, entonces no nos interesa si es hembra o macho, ¿cierto? Ay, ¿eso por qué no borra? Bueno. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede? Que uno de los descendientes, como es diploide, ¿se acuerdan lo del 2N? Ay, no, perdón, que no le vamos a poner sexo. Entonces, vamos a coger la A, ¿cierto? Como es recesivo, vamos a empezar, ¿cierto? Con un descendiente, vamos a poner que los dos son heterocigotos, ¿cierto? Entonces vamos a empezar a hacer un cruce de un apareamiento de dos padres o progenitores heterocigotos. Aquí viene otra palabra. Entonces, cuando es heterocigoto, quiere decir que los dos alelos, ¿cierto? Cada N son diferentes. Los alelos heredados son diferentes. En cambio, en el homocigoto, los alelos son iguales, ¿cierto? En este caso, ¿cómo podemos decir que es heterocigoto? Este rasgo es dominante y este rasgo es recesivo, ¿cierto? Como a ustedes seguramente les enseñaron, hay dos técnicas para hacer este cruce, ¿cierto? El que vamos a hacer acá, ¿cierto? Este cruce
generalmente ustedes se los enseñan con el cuadro de Punnett. ¿Sí lo conocen? Bueno. Entonces es por 3, ¿no, profe? Vamos a hacerlo aquí los dos para que... Entonces, en estos cruces resulta que nosotros, como esto es binario, ¿cierto? Nosotros necesitamos ver los diferentes genotipos que pueden salir de este apareamiento. Entonces, voy a empezar con este que es a veces para ustedes el más difícil y luego hacemos el cuadro de Punnett que es más fácil. Entonces, si nosotros hacemos el cruce de estos dos, tenemos entonces un genotipo que va a salir a mayúscula, ¿cierto? Si hacemos el cruce de este alelo con este de acá, sería A mayúscula minúscula. Si hacemos este cruce con este, sería A mayúscula con A minúscula. Y si hacemos este con este, sería A minúscula con A minúscula, ¿cierto? Esos son los posibles cruces. No hay otra manera de tener otro tipo de posibilidades. Solamente hay estas 3 posibilidades. Hagámoslo por el cuadro de Punnett. Entonces, un progenitor tiene A mayúscula minúscula, este A mayúscula y A minúscula. Entonces, si son estos dos, es las dos A mayúsculas. Si es este con este, son A mayúscula, A minúscula. Este con este, A mayúscula, A minúscula. Y este con este, las dos minúsculas. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Resulta que cuando la herencia es autosómica recesiva, entonces, para que el genotipo tiene que ser los dos alelos minúsculas para que se dé el genotipo. Es decir, para que se exprese la enfermedad o el rasgo. Cuando un rasgo o una enfermedad es autosómica recesiva, se necesita que el genotipo, los dos alelos, sean autosómicos, sean minúsculas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo acá, y ya van a entender por qué a mí me gusta explicar y enseñar más esta forma que esta. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuántas formas? Y les estoy enseñando cómo pueden hacerlo ustedes, la metodología que yo utilizo, pero igual cada quien puede hacerlo, ¿cierto? Entonces tenemos acá, ¿cuántas formas tenemos? ¿Cuántas posibilidades? Ya vimos que como es algo binario tenemos 1, 2, 3, 4 posibilidades. No hay más, no hay ni 5 ni 6, solo porque es binario, ¿cierto? Cada individuo tiene solo 2 rasgos, ¿correcto? Si no entienden algo, me interrumpen, por favor. Muy bien, hay 4 posibilidades. Muy bien. Entonces, ahora, ¿cuáles de esas 4 posibilidades, cuántas formas hay? Tenemos una que es las 2 mayúsculas. Tenemos otra forma, que es esta. Tenemos otra forma que es A mayúscula y A minúscula, o sea, esta y esta. Y tenemos otra forma que es las 2 A minúscula, que es esta. Entonces, ¿cuántas cada forma tiene, es decir, hay 4 posibilidades de que sea, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas hay A mayúscula, A mayúscula? Hay una posibilidad de 4 posibilidades. ¿Sí o no? ¿Esta cuánto hay? ¿Alguien que participe? 2/4, profe. Eso, hay 1, 2. Hay 2
posibilidades de 4 posibilidades. ¿Y cuánto hay con minúscula? Un cuarto. Hay una de estas formas de las 4 posibilidades. ¿Hasta ahí me entienden? Sí, profe. Muy bien. Entonces, este lo tenemos que simplificar, ¿cierto? Porque siempre que hay este tipo de quebrados, simplificado es mitad 1, mitad 2. ¿Y por qué hay que hacerlo esto? Porque recuerden que ustedes iban a hablar en su consultorio de porcentaje o probabilidad. Y esto aquí es muy importante porque esto lo pongo en el examen. Entonces, pregunto, ¿cuál es la probabilidad? La pregunta que le va a hacer usted a sus pacientes. Doctor, ¿cuál es la probabilidad de que mi hijo tenga la enfermedad? Por ejemplo, un albinismo, que es autosómico recesivo. Entonces, por cada embarazo, ojo que eso es muy importante porque la mayoría de médicos y profesionales de la salud dicen y les dicen a los pacientes, no, usted tiene el 25% de sus descendientes van a ser enfermos. Eso es un error. No, el porcentaje es por cada embarazo hay la siguiente probabilidad, ¿cierto? Entonces, como va a ser probabilidad, ¿cierto? Entonces, esa probabilidad se puede dar en decimales o en porcentaje. 1/4, ¿cuánto es? Punto 25. Hágalo en la calculadora si le queda difícil. 1/2, ¿cuánto es? Punto 5, punto 50, pues pongámoslo así para que les quede más fácil. ¿Y esta cuánto es? Punto 25. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ahora, si lo vamos a dar en porcentaje, ¿cuánto sería? El 25% de 2A mayúscula y el 50% que sean A mayúscula y A minúscula y aquí me falta el igual, y el 50% que sea autosómico recesivo, ¿cierto? A minúscula, A minúscula. Entonces, aquí voy a poner un momentico una cosita. ¿Hasta aquí van entendiendo, chicos? Sí, señora. ¿Alguien tiene duda? Entonces, ¿cómo se traduce eso clínicamente? Pues lo siguiente, en la herencia autosómica recesiva, los que tienen AA mayúscula son completamente sanos y no son portadores. Por lo tanto, no sufren el rasgo o no sufren la enfermedad, ni la van a transmitir. Correcto. ¿Cómo van a ser los? Y estos son homocigóticos dominantes, o sea, AA es un homocigoto dominante. Ahora, ¿cómo van a ser los que son heterocigotos? El heterocigoto en la autosómica recesiva, acuérdense que estamos en esta herencia. En el autosómico recesivo, ¿van a ser sanos? Sí, son sanos. Pero ¿cómo van a ser? Portadores. Portadores. ¿Van a sufrir la enfermedad? No sufren la enfermedad. Pero ojo porque en las enfermedades metabólicas, si bien no sufren la enfermedad, a veces para algunas de ellas, los que son heterocigotos pueden tener algunos rasgos por este alelo de acá. ¿Listo? Muy bien. Y entonces, ¿cómo se llaman estos? Alguien que me diga cómo se llamaría este
este genotipo. Si nos... Afectados. ¿Ah? Afectados. Sí, pero ¿cómo sería el genotipo? ¿Cómo se llama este genotipo? Este se llama, por ejemplo, homocigoto dominante. Homocigoto recesivo. Muy bien, excelente. Entonces, este es heterocigoto, ¿cierto? Y este sería homocigoto recesivo. Por eso, para usted saber qué significa el genotipo, usted le tiene que dar el nombre a cómo es el tipo de herencia. ¿Correcto? Entonces aquí, ¿y cómo son los que tengan el homocigoto recesivo? Enfermos. Obtienen el rasgo. Porque hay algunos rasgos que son autosómicos recesivos. Pues no es enfermo, pero tiene el rasgo. ¿Cierto? Enfermos. ¿Son portadores? Sí, son portadores. Y sufren la enfermedad o el rasgo. ¿Entendido hasta ahí? Entonces, vamos a ponerlo por aquí, más desorganizado esto, pero bueno. Entonces, en conclusión, para este cruce, bueno, en el cuadro de Punnett se le pone aquí 25%, 25% a cada uno y se suma, ¿cierto? Aquí es el 25%, el 25%, ¿cierto? Porque son 4, 25%. Y entonces se le pone igualmente. Estos dos se tienen que sumar, entonces son 50%. Entonces, por cada embarazo hay, en este cruce, cuando los progenitores son heterocigotos, hay la probabilidad de que por cada embarazo el 25% de probabilidad que sufran la enfermedad. Cuando los padres son heterocigotos. Por eso no se puede decir para todas las autosómicas recesivas, no depende del genotipo de los padres. ¿Cuánto es el porcentaje de portadores? 50%. No. Es el 50% cuando son portadores sanos. ¿Sí? Pero acuerde que si decimos solo, eso es una trampita que uno hace como profesor. Yo le enseño la clave. Si yo digo solo portadores, estos no están portando el gen. Sí. Entonces, ¿cuántos serían los portadores? 75. ¿Cierto? Porque es este 50 más este 25. Vale. ¿Cuántos serían sanos? ¿75 también? Exactamente. Sanos serían el 75%. ¿Cierto? Porque estos portan el gen, pero no sufren la enfermedad. Pero ojo, y voy a poner este ojo con rojito. Ojo pues, porque tiene que ser de mente abierta, muchachos. Ay, perdón. ¿Qué pasó? Porque se me quitó la opción de los colorcitos. Ay, se quitaron la opción de... Aquí está. Qué boba. ¡Ojo! 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 Ojo con las enfermedades metabólicas, porque en las enfermedades metabólicas a veces los que tienen este genotipo, ¿cierto? A veces pueden tener rasgos, ¿cierto? No sufren la enfermedad completamente, pero tienen rasgos.
pero no vamos a entrar en ese detalle. Ahora, desde el punto de vista de la genética mendeliana en general para todo, lo que podemos decir es que el 25% son sanos, ¿cierto? Este de acá. El 25% son sanos, el 50% portadores y el 25% enfermos o con el rasgo. Ojo con eso, muchachos. ¿Listo? ¿Me hice entender? Sí, profe. Muy bien. Vamos a hacer una pausa de ¿cuánto? 5 o 10 minuticos. Cinco o 10 minuticos. Hola. Sí, profe. Listo, entonces a las 7:20. Listo, profe. Listo, chicos, nos vemos en un momentico. Ahí les guardé para que les quede, ¿vale? Voy a parar la grabación.